Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento. En nuestro estudio del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, entramos hoy en un aspecto muy importante y de mucha actualidad, y se refiere a la enseñanza de Cristo sobre el divorcio y el adulterio. Los versículos 26 hasta el 28 de este capítulo 5 del Evangelio según San Mateo dicen: «De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Cuando Cristo dice, «de cierto te digo», eleva su enseñanza a un nivel mucho más alto que la ley de Moisés. Él se eleva a la posición de alguien que a la vez es legislador e intérprete. Nadie jamás ha guardado la ley. La mirada de codicia viola el séptimo mandamiento. Si usted es sincero, amigo oyente, reconocerá que no lo ha guardado. El Sermón del Monte dice que hemos pecado, que no podemos fingirlo. Nos enseña que hace falta la misericordia y la ayuda de Jesucristo el Salvador. En los siguientes versículos, el Señor habla acerca de la ley, la relación del hombre con ella. Leamos los versículos 29 y 30 de este capítulo 5 de Mateo. «Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno». Esto es muy severo y revela, amigo oyente, que no podemos satisfacer las normas de Dios y que necesitamos un Salvador. No se engañe usted, amigo oyente, ni pierda el tiempo aparentando que el Sermón del Monte es su religión. Deje de portarse como si los estuviese guardando. El tratar de decir que lo cumple no es más que hipocresía. Usted, amigo oyente, necesita un Salvador, y este pasaje debe impulsarle a que se acerque a la cruz de Cristo para alcanzar su misericordia. Es entonces cuando honra al Señor. Realmente guarda la ley cuando usted reconoce sinceramente que no es capaz de cumplirla con sus propias fuerzas. Ahora los versículos 31 y 32 de este capítulo 5 del Evangelio según San Mateo dicen: «También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio». Aquí el Señor da los motivos para el divorcio. Si alguien se divorcia por una razón que no es dada en la Escritura, aquella persona es adúltera. Esto es algo que desgraciadamente se ignora por completo hoy, aún en círculos cristianos. Esto, sin embargo, será la ley durante la edad del reino, porque habrá hombres y mujeres que querrán dejar a sus cónyuges durante aquel período. El divorcio aquí está en la misma base que se presenta en el capítulo 19 de este Evangelio según San Mateo. Y discutiremos ese asunto cuando lleguemos allí. Veamos ahora algunas leyes misceláneas. Estas leyes misceláneas revelan el alto nivel del reino y la necesidad de un rey para ejecutarla. Leamos los versículos 33 al 35 de Mateo capítulo 5. «Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey». El Señor Jesús dijo que usted y yo debemos ser el tipo de personas que no tengamos necesidad de jurar. Usted quizá recordará que hace algún tiempo se podía entrar en un banco para tomar prestado un dinero, y todo lo que se necesitaba era firmar una nota para obtener el dinero. Pero hoy, cuando uno desea tomar dinero prestado en un banco, tiene que firmar por lo menos en 4 lugares diferentes. ¿Por qué? Porque hoy en día no se puede confiar en el género humano. El Señor dice que el Hijo de Dios, bajo cualquier circunstancia, debe ser una persona confiable. El Señor dice en el versículo 37 de Mateo capítulo 5, «Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede». Cuando un hombre dice,
juraré sobre un montón de Biblias que tal o cual cosa tiene 1 kilómetro de altura, aquel es el hombre en quien no se puede confiar, porque la mentira que nos está diciendo también tiene 1 kilómetro de altura. Leamos ahora los versículos 38 y 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El principio para la conducta cristiana está aquí, pero requerirá la presencia del rey para proteger a sus súbditos en este asunto. En el reino sí le será posible volver la otra mejilla. Se dice que hubo una vez un irlandés a quien alguien le dio en la mejilla y lo tumbó. El irlandés se levantó y le volvió la otra mejilla. El hombre lo tumbó de nuevo. Al pararse esta vez, el irlandés le dio unos golpes fuertes al hombre. Un observador preguntó, «Bueno, ¿y por qué hizo eso?» «Bueno», respondió el irlandés, «el Señor dijo que volviera la otra mejilla, y la volví, pero nunca me dijo lo que debía hacer después de volverla». Por supuesto, amigo oyente, que el irlandés sí sabía lo que tenía que hacer. Y usted y yo también lo sabemos. Leamos ahora los versículos 40 al 42. «Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses». Amigo oyente, tome usted este pasaje de la Escritura y llévelo a su banco y dígale a su banquero que vive según el Sermón del Monte y vea cómo le va. Amigo oyente, tenemos que dejar de ser hipócritas. El negocio no se mueve en esta base y no se puede mover a menos que haya una ejecución de la ley para proteger a los que obedecen estos preceptos. Cierta vez el arzobispo McGee dijo que era imposible manejar los negocios de la nación británica sobre la base del Sermón del Monte. Estos versículos revelan los principios por los cuales un cristiano, un creyente en Cristo, debe guiar su conducta. Ahora el Señor dice en los versículos 43 y 44, «Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Insistimos en que este principio es para el reino. El Señor continúa en este pasaje diciéndonos que debemos amar a otros además de nuestros familiares y amigos. Estamos tratando de participar el Evangelio a otros, y esta es la manera en que podemos expresar nuestro amor, dándoles el mensaje salvador que les traerá a Jesucristo y al cielo. El lector simplemente tiene que leer el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo con todo cuidado y examinar su propia vida a la luz de la ley de Cristo para ver si es igual a las normas de Cristo. El lector sincero exclamará entonces, «Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí». Así lo dijo Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7, versículo 9. Y luego, en el versículo 24, dijo Pablo, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» El Sermón del Monte, amigo oyente, necesita ser predicado para traer convicción a los corazones de los hombres, para que sepan que todos han pecado, y así traerlos a Cristo Jesús, en quien podrán encontrar la salvación eterna de sus almas. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Y comenzamos ahora con el capítulo 6 de este libro de Mateo. En este capítulo hablaremos de las motivaciones internas que regulan las expresiones exteriores de justicia en el trato con nuestro semejante, como son la limosna, la oración, el ayuno y las riquezas. Hablaremos también de la relación con Dios del ciudadano del reino de los cielos. Consideremos en primer lugar el motivo y el método de dar limosna. El capítulo 6 del Evangelio según San Mateo trata la parte externa de la religión. En el capítulo 5, el rey hablaba de la justicia que deben poseer sus súbditos. Debe ser una justicia que supere la justicia de los escribas y los fariseos. Ahora bien, es verdad que ellos tenían una justicia religiosa. El fariseo Nicodemo era un hombre religioso muy destacado. En realidad, no se puede encontrar mucho que criticar en cuanto a él. Pero nuestro Señor le dijo, «Os es necesario nacer de nuevo».
Así lo vemos en Juan capítulo 3, versículos 1 al 8. Debemos tener una justicia superior a la de los escribas y fariseos, y a esa solo se llega confiando en Cristo. Ahora, aquí en el capítulo 6, Mateo habla de la justicia que los súbditos del reino deben practicar. La motivación, por supuesto, es lo importante en lo que usted y yo hacemos para Dios. Ninguna consideración ajena puede entrometerse aquí. Estas cosas quedan entre usted y su Dios. Las cosas que se mencionan en este capítulo son la limosna, la oración, el ayuno, las riquezas y la preocupación y cuidado del futuro. Estas son consideraciones prácticas. El Señor Jesús habla primero del motivo y luego del método de dar limosna. Veamos el primer versículo de este capítulo 6 de Mateo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Lo que usted da queda entre usted y Dios. Usted no debe dar para ser visto de los hombres. Este es un gran principio y fue exigido vehementemente por el Señor cuando Él dijo en el versículo 2, «Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». El Señor dijo estas palabras con una ironía cáustica y con un cortante sarcasmo. Era la costumbre de los fariseos, cuando querían dar a los pobres, ir a una esquina bulliciosa en Jerusalén y tocar la trompeta. El propósito de tal costumbre era el de juntar a los pobres y necesitados para que recibieran la limosna. También era esta una oportunidad para que los fariseos dejaran saber a los demás lo generosos que eran. Los cristianos hoy en día tenemos una actitud paralela con los fariseos en muchos aspectos. Cristo dijo a los fariseos que cuando hacían obras generosas para que el público los viera, ya tenían su recompensa. Su generosidad no era un asunto entre ellos y Dios. Ahora, amigo oyente, ¿por qué da usted? Hay más de una sola manera de dar. En cierta organización, al tomar la ofrenda, se solicitó a quien recogía la ofrenda que se asegurara de dar una oportunidad a todos de ponerse en pie y decir cuánto darían. Por ejemplo, debía decir, ¿cuántos darían $100? Al preguntar por qué era necesario tomar la ofrenda de esa manera, se le dijo que cierto hombre asistiría, y él solo daría $1 si se tomaba la ofrenda así de la manera corriente. Pero que si se hacía la pregunta de cuántos darían $100, era más que seguro que este hombre daría esa cantidad. Amigo oyente, tenemos que decir que aquel hombre ciertamente tocó su trompeta. Hay otras personas que dan cheques de mucho dinero, pero lo que pasa es que siempre desean entregarlos personalmente. Había un hombre en una iglesia que siempre entregaba un cheque al predicador antes de que éste subiera al púlpito. Pensaba que eso estimularía lo suficiente al predicador como para mencionarlo. Un amigo de este hombre vino cierto día y dijo al predicador, «Fulano de tal está muy perturbado». Siguió explicando que era porque el predicador no había hecho mención del cheque de mucho dinero que este hombre le había entregado el domingo pasado. «Esto es correcto», contestó el predicador, y explicó el motivo para no mencionarlo. Dijo, «Su amigo es un hombre de amplios recursos, y el cheque que me dio en relación a lo que tiene no fue tanto. El domingo pasado un cartero también me entregó un sobre. Me dijo que no lo abriera sino hasta después del servicio, y no quiso que yo dijera ni una palabra a nadie acerca de esto. Me dio casi el doble de lo que el hombre adinerado me había entregado. Si yo tuviera que testificar acerca de alguna persona, tendría que hacerlo de parte del cartero». Amigo oyente, permítame decirle que el dar es algo entre usted y Dios. Pero en el mismo momento en que una tercera persona se ve involucrada, ya usted no es digno de recibir ningún encomio o recompensa. Hay muchos llamados cristianos, quienes dan hoy en día, pero que realmente no dan de ninguna manera. Por ejemplo, una universidad norteamericana que explotaba el carácter humano, trazó hace algunos años unos planos arquitectónicos muy bellos para una torre que había de ser construida en uno de los edificios. Anunciaron modestamente que darían el nombre del donador a la torre. Por lo menos había media docena de personas que querían que su nombre apareciera en esa torre. Hoy en día se llama la Torre de Fulano de Tal, honrando a cierto hombre. Su nombre está labrado en la piedra y se le alaba todo el tiempo. Muchas personas dan así.
Pero amigo oyente, esta clase de dar no vale nada delante de Dios. Fíjese usted lo que dice el Señor en los versículos siguientes, 3 y 4 de este capítulo 6 de Mateo. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El dar es un asunto entre el alma y Dios. Es una relación tan íntima que lo físico debe ser reducido a lo mínimo. La mano derecha debe permanecer tan callada en cuanto al hecho de dar, que la mano izquierda nunca descubrirá, si tuviera ojos para ver, lo que ha hecho la mano derecha. No se meta la mano en el bolsillo mientras levanta la otra en el aire para que sepan los demás cuánto es que da. Esto es lo que dice el Señor, y lo dice con un sarcasmo penetrante. En realidad, amigo oyente, ¿vive según el Sermón del Monte el que se cree tan liberal? Por supuesto que no. Leamos ahora el versículo 5 de Mateo capítulo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Este versículo no es de ninguna manera una exageración. Hoy día hay algunos judíos ortodoxos que se les ve parados o caminando, llevando el chal de oración y leyendo oraciones. También hay muchos que andan con sus sartas de cuentas a plena vista para que todos vean que están rezando. Hay un peligro muy grave aquí de hacer esto delante de los hombres. El chal de oración o la sarta de cuentas anuncia a otros que un hombre está orando. Y el Señor dice que si un hombre ora así, ya tiene su recompensa. Su recompensa consiste en ser visto de los hombres, pero su oración no será contestada. Nunca podrá llegar más allá de las vigas del edificio. El versículo 6 nos dice, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y aquí nos detenemos por esta oportunidad. Y antes de cerrar este programa, les sugerimos leer detenidamente el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, para estar al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera.